¿Quién fue el ministro del Interior con Hugo Chávez muchos años? ¿Quién fue el ministro del Interior con Nicolás Maduro? Estoy hablando del encargado de que esto hubiera funcionado, de que hubieran planes de contingencia, servicios de emergencia, medios adecuados. Diosdado Cabello, amigos, sí, dejando en manos del líder del cártel de los Soles el Ministerio del Interior. Lo que estábamos seguros es que las cárceles se llenarían de opositores políticos, mientras los edificios había que pensar que no iba a suceder nada. Que no tengan casco, que no tengan linterna, están pidiendo cuerdas, imagínese usted, a maquinarias de construcción, pidiéndole la maquinaria porque no tienen cómo remover los escombros. Yo cambiaría ese gobierno de una vez, instalaría al gobierno legítimamente electo, a la Asamblea Nacional del 2015, al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, para que de una vez controlen la situación de Venezuela. Esta gente que está hoy en día, los usurpadores, Delcy Rodríguez y su combo, esa gente no tiene capacidad para afrontar una catástrofe de este tipo. Una resolución expresa del juez Peinado que diga que tiene prohibida la salida del país. Este es el tema. Es que entregar el pasaporte le puede permitir ir a Francia, Portugal, a cualquier otro país de Europa. Y desde allí puede ir a Venezuela o República Dominicana con un pasaporte diplomático o incluso con un salvoconducto, porque de manera oficial hay muchísimas formas por las cuales se pueda facilitar a una persona cuando hay voluntad política de que se mueva internacionalmente. Nosotros nos vamos ahora mismo a Cuba y en Cuba ponemos en la calle una mesa con un cartel. Si tiene usted algún antepasado gallego, español, en cualquier grado, le damos 50 euros si usted se pide la nacionalización aquí. Es tal el estado de necesidad que hay en Cuba que 1 millón de tíos firman ese papel con tal de poder tener 50 euros para comer. Claro. Entonces, ¿qué garantías tengo yo de que esas tramitaciones que se están haciendo corresponden a gente que voluntariamente quiera esa nacionalidad? ¿O por qué la quiera? Habrá que razonarla. ¿Usted piensa venir a España? No, yo no. ¿Usted conoce España? No, yo no. Pero me nacionalizo. Hombre, por Dios, es que tú le metes 1,5 millones, 2 millones de votos falsos de este tipo a través de Argentina, de Cuba, de Nicaragua, de cualquier país de estos y alteras el resultado de las elecciones. Claro que sí. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, fuerza, honor y adelante, Venezuela. Aquí estamos para contarles muchas cosas hoy y algunas que no nos gustaría explicar. Gracias por su solidaridad, por el apoyo a este canal. Ayer hicimos un directo de madrugada en Venezuela, eran las 4 de la madrugada cuando empezamos allí, pero espero los consejos que dimos en ese directo puedan ser útiles para quien aún sigue buscando entre los escombros a sus familiares, a sus seres queridos. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero además de una pena inmensa por los que han perdido a un ser querido y sobre todo los que no encuentran a sus familiares, yo estoy indignado y hay muchos motivos para estarlo. Miren, aquí hemos demostrado muchas veces que la corrupción no es una cosa política de jueces, de cárcel, de devolver lo robado. No, la corrupción mata y mata a los más vulnerables. O sea, el corrupto acaba matando con su acción al pueblo, a los ciudadanos. Eso que lo hemos vivido en España muy recientemente, lo están viviendo hace mucho tiempo en Venezuela, pero quizá jamás con la crudeza que lo hemos visto ahora. Las escenas del derrumbe de edificios en plena calle son tremendas. Hay a quien le pilló a las 6 de la tarde
en una calle céntrica de Caracas. Solo se oían gritos. En las casas se estaban viendo el Mundial de Fútbol como una tarde más y todo se torció en segundos. Amareli, se está cayendo esta mierda. Exactamente 45 segundos, que fue lo que duró el temblor. El segundo, el primero, entre uno y otro, un minuto, ya saben. Se avisó hace años que eso podía ocurrir. De hecho, sucedió en 1967. Ese año tuvo lugar el último gran terremoto en Caracas. Se están viendo alguna fotografía, pero era menor que este y a mayor profundidad. Por lo tanto, este ha sido peor que el del 67. El gobierno en aquel momento cambió las normas de construcción. Digamos, se puso las pilas, dijeron vamos a cambiar el reglamento y a mejorarlo. Y la normativa de ingeniería, el mismo año del terremoto, cambió y siguió sucesivamente cambiando en el año 72, donde se creó además la Fundación Sismológica de Investigación de los Terremotos en Venezuela. Bueno, y así actualizando normativas hasta el 82. Luego llegó Hugo Chávez. Y en 1998, con Hugo Chávez, todo cambió. Aparentemente las normativas se seguían revisando, pero la corrupción ya lo podía todo. Ya se simulaban las revisiones, las inspecciones de materiales quedaban en segundo lugar. Si pagabas una coima, no revisaban tu edificio. El chavismo dijo que había hecho la mayor revisión de los edificios frente a un terremoto en 2019. Todo falso. Si ni siquiera tenían que comer en la nevera, estaban los propietarios de viviendas para cambiar las cosas. Y además no se podían derruir edificios viejos, que son muchos de los que ahora se han derrumbado. La situación después de 27 años de negligencias es la que van a ver, la de este joven debajo de un edificio esperando 10, 12, 15 horas ayuda para que le saquen de ahí. Acabamos de conocer al joven Amir Infante, que se encuentra aún con vidas entre los escombros, tratando de esperar a los equipos de rescate. No han llegado los equipos de rescate a esta zona. O esta imagen de los equipos de protección civil que han de iluminarse con sus celulares, con los teléfonos móviles, porque no hay linternas. No hay ni gasas en los hospitales. Si usted necesita ayuda en un hospital, y ahora son cientos de miles los que la necesitan, hasta ahora tenías que traerte hasta bisturí, la aguja y el hilo para que te cosieran la herida. Miren, no hay ningún plan de contingencia. En Venezuela hicieron cientos de planes y simulacros, sí, por si invadía Estados Unidos, por si había un terremoto, ni uno. ¿Quién fue el ministro del Interior con Hugo Chávez muchos años? ¿Quién fue el ministro del Interior con Nicolás Maduro? Estoy hablando el encargado de que esto hubiera funcionado, de que hubieran planes de contingencia, servicios de emergencia, medios adecuados. Diosdado Cabello, amigos, sí, dejando en manos del líder del cártel de los Soles, el Ministerio del Interior. Lo que estábamos seguros es que las cárceles se llenarían de opositores políticos, mientras los edificios había que pensar que no iba a suceder nada. En el fondo, a Diosdado jamás le preocupó el pueblo de Venezuela, le preocupaba enriquecerse. Además, él vivía
y vive, cuando no se ha de esconder en sótanos o búnkers, en una urbanización de lujo, me dicen que se llama Vermont, en un chalet valorado en $2 millones. ¿Qué le importa a él lo que le ocurra al pueblo de Venezuela? Nunca le ha importado. Él está para extorsionar, sobornar, amenazar, asesinar y traficar, que es lo que hace mejor. A pesar de esta situación límite que está viviendo el país, Delcy Rodríguez, la dictadora venezolana, la narcoterrorista que gobierna por orden de Estados Unidos, mantiene el bloqueo de los medios de comunicación libres y mantiene el bloqueo, por ejemplo, de una red que ayuda mucho a informarse, que es X. ¿Por qué? Para que no la critiquen. Tienen un miedo atroz a que el terremoto acabe siendo un terremoto que les arrase a ellos. De hecho, sus únicas palabras son unidad, unidad, unidad. ¿Unidad de qué? Unidad en la pobreza, en el hambre, unidad en las malas artes, unidad en el robo del petróleo, el oro, el uranio. Es lo único que han sabido hacer. Unidad pedía también Nicolás Maduro en un tuit, supuestamente desde la cárcel de Brooklyn. Se lo habrá ordenado a alguien que lo escriba, como si se preocupara de los venezolanos. Él, Diosdado y Delcy son responsables de miles de muertes hasta ahora y a partir de ahora de cientos de miles, con un terremoto cuyos efectos podrían haberse evitado en gran medida si no hubieran robado tanto. Dice Delcy Rodríguez que ha decretado el estado de emergencia. En Venezuela llevan 27 años de estado de emergencia. ¿Y qué hace España? Bueno, España, atención, dice que manda a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, de inmediato. A ver si es verdad. En Valencia tardaron 3 días en llegar, 3 días, con aquella famosa frase de Sánchez: si necesitan ayuda, que la pidan, mientras se ahogaban hombres, mujeres y niños. Ojalá sea cierto, porque me aseguran 54 rescatistas van para allá. Por mucha ayuda que presten será poca, y han de ser muchos los países que ayuden a Venezuela en este momento, y las primeras horas son cruciales. Sí, amigos, la negligencia mata, la corrupción mata, el robo sistemático de políticos corruptos o narcodictaduras como esta mata. Igual que en España, Sánchez tiene muchos muertos en su conciencia, los del COVID por su mala gestión, los de Adamuz en los trenes por su corrupción, los de los incendios, los de la riada de Valencia. Todos los dictadores actúan igual, son responsables en buena parte de estas negligencias que acaban matando, pero eso sí, cuando llega el terremoto, el incendio, la riada, se ponen el traje luminoso, fluorescente y parecen un voluntario de la Cruz Roja. No les crean, son ellos los responsables. En Venezuela, Jorge y Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, los 3 han salido a dar la cara. Los 3 son los principales responsables de las muertes que se produzcan en Venezuela en los próximos días. Tenemos más información. Investigamos. Bienvenidos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. María está en Caracas, donde no ha dormido nadie esta pasada noche y temen la noche siguiente, porque cuando sean las 6 de la tarde
pues serán 24 horas de lo que ocurrió. María, ¿cómo estás? Bueno, bien, don Albert, dentro de todo bien. Como dice usted, aquí no se durmió. Ahí Aquí no no me se durmió. extraña. Ha habido muchas réplicas, me dicen, ¿no? Sí, muchas réplicas. Ha habido como más de 20 réplicas. Es más, se estima que venga otra fuerte de 5 o 6 grados en el transcurso del día. Con lo cual, la mayoría están en casa o en la calle, los que tengan casa. Hay mucha gente que está fuera de las casas por temor. Y hay mucha gente que, como tienen familiares enfermos, que bajarlos por las escaleras es fuerte, ¿no? Es fuerte. Es muy difícil. Pero bueno, mi mamá y yo nos quedamos dentro del apartamento porque dijimos, estoy en un piso 12. Muy difícil. Ya. Muy difícil. ¿Cómo se movió, no? El edificio parecía que tuviese vida, ¿no? Mi edificio tiene lo que le llaman las vigas y las columnas antisísmicas, ¿no? Sí. Parecía como cuando usted pone una licuadora que se mueve para todos lados, igualito. Dígame, ¿hay críticas a la gestión que en estas primeras horas se está haciendo por parte del gobierno venezolano? Sí, porque no es posible que hayan, y no me refiero a los cuerpos de rescate, bomberos y eso, porque ellos están haciendo una labor encomiable, que no tengan casco, que no tengan linterna, están pidiendo cuerdas, imagínense usted, a maquinarias de construcción, pidiéndole la maquinaria porque no tienen cómo remover los escombros. Sí hay crítica, porque aquí durante 27 años acabaron con todo. Es muy fuerte, muy fuerte. Da tristeza. Bueno, esa manera de robar un país tiene estas consecuencias. Cuando pasa algo no hay material, no hay manos. Y yo recuerdo que tú me contabas, y me lo han dicho invitados, cómo están los hospitales. No me puedo imaginar, no había de nada, ¿no? No, imagínense usted, don Albert, que hay un edificio en Altamira que está cerca de un edificio que es el edificio de la CAF, que de hecho en la otra esquina enfrente está el consulado de España. Es un edificio que es un edificio que estimo que tiene la cantidad de pisos como el mío, 18. Se vino completo como una galleta. Yo no le puedo decir cuántos fallecidos o heridos pueden haber en ese edificio. Y es triste porque yo le puedo poner un ejemplo. Si ocurre en un apartamento una tragedia por fuga de gas, los bomberos no tienen agua. Con eso se lo digo todo. Por favor. Con eso se lo digo todo. Qué pena. Gracias a Dios que ahorita se dejaron de estupidez, porque en el año 99 Hugo Chávez Frías rechazó la ayuda humanitaria, la ayuda de maquinaria y de todo que le iba a prestar Estados Unidos y otros países de la zona. Y él dijo que él lo podía hacer. Mentira. Menos mal que está dando la ayuda de España, de El Salvador, de Estados Unidos, de Brasil, de todas las islas que tenemos enfrente. Gracias a Dios que por lo menos la están aceptando, ¿no? Claro. Porque el país está derruido. O sea, aquí podemos decir el dicho, ahora Venezuela quedó piedra sobre piedra. Irene, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué mal habéis hecho para soportar tanto? ¿Sabes? No sé, yo le puedo decir que de esa pregunta nos hacemos todos. Nos la hacemos todos. ¿Qué hemos hecho para que nos faltara, como que dice, terminar con un terremoto? Es así. Bueno, lo mejor hay que empezar de cero y es lo que estamos haciendo. A ver si el terremoto se lleva a todos los dictadores que han provocado eso, que no haya ni agua en las mangueras, ¿no? Y ojalá lo consigamos. Solamente digo, don Albert, que ahora espero que el presidente Trump deje de decir que en Venezuela estamos felices y bailando. Exacto. Y que tenemos millones y que todo el mundo está bien en sus casas. Espero que con esto deje de decirlo, porque ni estamos bien, ni estamos bailando, ni estamos felices. Es verdad. Que se ponga las pilas, Donald Trump. Ahora es urgencia absoluta. Sí, no, ya con esto, ya sí tiene que reconstruir el país. Ya puede aprovechar y entrar y reconstruirlo completo, porque esto sí quedó totalmente destruido.
Totalmente. María, un beso. Cualquier cosa que podamos ayudar, sabes que los confidenciales estamos para ayudaros. Aquí nos lo cuentas. Gracias. Cualquier cosa le comunico, don Albert. Se me Un cuida beso mucho, muy gracias fuerte. por la Ánimo, comunicación. ánimo. Un beso a tu madre. Adiós. Chao, gracias. Cuídese, pues, gracias. Les estamos contando la falta de medios en Venezuela para salvar vidas. Los 3 primeros días son críticos, son muy importantes. Las primeras 24 horas ya se superaron, pero recuerden, en el terremoto de Turquía se llegó a encontrar gente con vida 10 días después. Por lo tanto, hay que mantener la esperanza, pero a la vez hay que acelerar la salida de efectivos, de cascotes, de medios con material necesario. No hay de nada. Nos dicen que las constructoras están aportando sus propias grúas, no hay linternas, no hay equipos, y los extranjeros que sí tienen equipos están llegando, sí, pero poco a poco, con cuentagotas. Hay alguien que estuvo colaborando con el gobierno como consejero de seguridad y defensa en aquella época con el gobierno de Hugo Chávez, y presentó un plan para que esto no sucediera. Almirante Carlos Molina Tamayo, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Albert. Bueno, consternado con las noticias de nuestros compatriotas venezolanos y tratando de hacer todo lo posible para incentivar a los países que reaccionen con ayuda humanitaria y con todo el equipamiento necesario, no solamente de rescate, sino de tipo hospitalario, médico, de ayuda, etcétera, y están reaccionando. Ya vi que España está mandando la UME, que era lo que habíamos conversado, que tenía que salir rápidamente para allá. Sí, eso parece. Cuénteme, porque usted hizo un plan para mejorar estas condiciones que ahora son tan necesarias. ¿Qué pasó? Bueno, en el año 2001, cuando yo era director del Consejo de Defensa de la Nación, me llegó una visita institucional de la Universidad de Columbia del estado de New York, una delegación de científicos y de doctores de PhD, y me hicieron una exposición de unos trabajos que habían hecho ellos de la situación de Caracas y el litoral caraqueño, motivado a la falla que atraviesa Caracas, que como recordemos que ahí se unen 2 fallas tectónicas, la del Caribe y la de América del Sur, justo ahí frente a Caracas, ¿no? Y tenían una investigación muy exhaustiva sobre las altas probabilidades que se produjese un sismo de mucha magnitud, porque estas 2 placas tectónicas estaban almacenando energía. Y me decían que dada la situación de Venezuela en el 2001, estoy hablando del 2001, que la situación de los servicios de emergencia, la situación de los hospitales en aquella época, que no estaban tan mal como ahora, la situación de los bomberos, la experiencia en los grupos de rescate, etcétera, que si se producía un sismo de esas magnitudes, como las que sucedieron ayer, iba a ser una catástrofe. Bueno, yo coordiné con mis analistas y tomamos la presentación, y junto con unos científicos de esta Universidad de Columbia le ofrecimos a Hugo Chávez, que era el presidente de ese momento. Yo fui a hablar con él, por supuesto, y le dije, tengo una delegación aquí que vino institucionalmente y que me plantearon esto y esto. Estoy como unos analistas para hacer algunas correcciones sobre particularidades del terreno en Caracas y en el litoral venezolano. Y las conclusiones es que genera muchas acciones por parte del Estado venezolano para mitigar el terremoto en caso que suceda, que hay altas probabilidades porque a través de los siglos se han producido estos terremotos, porque, repito, Caracas está sobre una falla. Sí, sí. Bueno, Chávez entonces me preguntó, ¿pero quiénes son esos? Y le digo, Universidad de Columbia, New York. ¿Y quién los llamó? No sé quién los llamó. Ellos me habían enviado una carta hace unos meses y yo le dije que yo los recibía. Y él me dijo, sí, pero esos son estadounidenses, son gringos. Y bueno, pero sí,
Está bien, son gringos, pero de gente que están aquí para ayudar y nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con Estados Unidos. Bueno, yo no estoy muy convencido de eso. Empezó a negar. Al final yo le dije, pero déjeme por lo menos presentarle algo a usted y a alguno de los ministros. Claro. Y él me dijo, bueno, vamos a hacerlo, y le presenté a él y a unos cuantos, y al final fue negativo. Pues. Al final fue que ellos no querían ayuda de los estadounidenses. Pues. Y claro, eso ya había un precedente cuando hubo el deslave de Vargas en el 99, que fue un desastre. Para que entiendan bien los españoles, una dana que se formó entre Caracas y la montaña Ávila hacia el mar, que prácticamente en 24 horas llovió lo que llueve 2 años en esa área, y lavó todas las montañas y arrastró piedras de toneladas y arrasó, y no sabemos cuánta gente murió ahí. Y en ese momento el ministro de la Defensa habló con Estados Unidos. Estados Unidos le iba a mandar 2 buques portahelicópteros con hospitales, etcétera, y maquinaria de los Seabees, que son las abejas marinas que reconstruyen ciudades completas. Zarparon esos barcos, y cuando Chávez se enteró, los mandó a devolver. O sea, que Chávez pensaba el resentimiento hacia los Estados Unidos y no hacia el beneficio de su pueblo, del pueblo venezolano, ¿no? Y bueno, lo mismo pasó con esta presentación. Y bueno, eso me vino a la mente ayer cuando me llaman, a las 12 de la noche de aquí, que está sucediendo eso, y digo, y las condiciones de Venezuela en el 2001, porque habíamos salido de la democracia en el 99, teníamos 2 años, Chávez todavía no había destruido tanta Venezuela, ya eran caóticas para un terremoto de esta magnitud. Imaginémonos ahora, los hospitales no funcionan, no hay insumos médicos, los servicios bomberiles no están bien equipados, los de protección civil prácticamente son burócratas todos, que además de que recordemos que con la gestión de Chávez Maduro, en esos cargos de dirigencia de protección civil o cargos bomberiles, etcétera, los cargos altos de esas instituciones no van por mérito, sino van más por afinidad a la mal llamada revolución del siglo XXI, ¿no? Yeah. Entonces, estas son las consecuencias de tener un gobierno nefasto, que cuando viene una catástrofe natural, por supuesto, esto se hace una catástrofe al cuadrado, porque, y lo vamos a ir viendo, el número de muertos no sabemos cuánto es, y probablemente nunca sabremos a ciencia cierta, porque tantos edificios que han caído, no hay infraestructura del Estado para atacar esta catástrofe. Hoy en día, hoy, el Estado es incapaz de atacar esta emergencia. Es tremendo escucharle, pero nos queda una esperanza. La intervención de Estados Unidos sobre su país puede hacer que por una vez sí acepten, porque mandan ellos, la ayuda de Estados Unidos. Dicen que está llegando, ojalá llegue pronto, un portaaviones, helicópteros, lo que haga falta, ¿no? Bueno, va a llegar la de emergencia para el rescate, y también Argentina, Ecuador, El Salvador, España, por supuesto, Bélgica, Francia, Italia, están ayudando. Esto es una ayuda inmediata por vía aérea, que llevan perros de rescate, gente experta en este tipo de actividades. Pero con lo que tenemos que contar, y estoy seguro que el presidente Trump y el secretario Marco Rubio lo harán así, es la reconstrucción de Venezuela. Ahorita van a atacar la emergencia, pero es que esta emergencia tiene muchas causas a mediano y largo plazo. Es que, o sea, la pobre gente que está en esos edificios, que se quedan sin casa, ¿a dónde van? ¿Cómo los atienden en los hospitales a los heridos si no tenemos capacidad? Claro. Y no hay, ya están colapsados los hospitales, no hay insumos suficientes. Y esto va a requerir evidentemente de un préstamo tipo Marshall, tipo Plan Marshall para Venezuela. Porque además de que lo decíamos en otras de tus entrevistas, que Venezuela necesitaba un mini plan Marshall para reconstruirse, ahora va a tener que necesitar un mini plan Marshall
ya adaptado a la catástrofe de este terremoto. Y con eso contamos con Estados Unidos, porque es el único que nos puede ayudar logísticamente. Sin duda. Así nos den préstamos a condiciones favorables para Venezuela, como hicieron en Europa en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Y menos mal que el régimen de Delcy está sometido a los designios de Estados Unidos y los obedece, porque ellos saben que si no los obedece, se los llevan para allá, para la cárcel de Brooklyn. Y esa es la parte positiva dentro de esta catástrofe. ¿No podríamos aprovechar esta catástrofe para acabar con el régimen de Delcy? ¿No podríamos arrasar ya con todos ellos, ahora que seguramente ni siquiera los grupos armados están pendientes de las armas, sino de salvar su vida, de su familia? ¿No sería el momento? Cuidado, esos grupos armados son desarmados, se pueden aprovechar para hacer rapiña. Pero en mi opinión personal, Albert, yo cambiaría ese gobierno de una vez, instalaría al gobierno legítimamente electo, a la Asamblea Nacional del 2015, al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, para que de una vez controlen la situación de Venezuela. Esta gente que está hoy en día, los usurpadores, Delcy Rodríguez y su combo, esa gente no tiene capacidad para afrontar una catástrofe de este tipo, porque lo han demostrado. Han demostrado que no han sabido administrar a Venezuela, que se han robado todo el dinero, y ellos no es que ayer, porque sucedió el terremoto, ahora van a estar capacitados para enfrentarse a una catástrofe de este tipo. Entonces, esa es mi opinión personal. Ojalá que los Estados Unidos tomaran medidas para sustituir a esta gente, porque esta gente gerencialmente no tienen capacidad. Primero porque no están preparados y luego porque son unos resentidos sociales que nunca han velado por el bienestar del pueblo venezolano. Miren, esta mañana hablaba con Miguel Ángel Martín, con el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Están todos esperando a la orden. Él está en Washington, es igual, cualquiera, usted mismo se iría para allá a servir a su país a la llamada en cualquier momento. O sea que ya es hora de empezar a hacerlo. Quizá este terremoto debería ser también político. Almirante, un abrazo muy fuerte. Le dejo, que debe tener muchas llamadas de gente querida. Cuídese. Muchas gracias. Estamos 24/7 en lo que podamos ayudar a nuestro pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Cuando mi madre murió, heredé sus deudas y me quedé sola. Luego llegó el COVID. Estuve meses sin recibir un euro. He llegado a necesitar ayuda psicológica. Si estás en situación de insolvencia, contáctanos y te diremos si cumples los requisitos de la ley de la segunda oportunidad. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy Catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Señores, con un ojo puesto en Venezuela, sin duda, con todo lo que está ocurriendo, con las últimas horas, con los salvamentos, van salvándose vidas a cuentagotas, porque no hay medios, con manos arañadas, ensangrentadas, con grúas de constructores privados, excavadoras privadas, con linternas del teléfono. Así trabajan ciudadanos anónimos, bomberos, protección civil, y han empezado a llegar, me dicen, ayuda ya de los países limítrofes, de Ecuador, de Colombia, de muchos lugares ha empezado a llegar ayuda, que es la primera, pero la UME también va a llegar en las próximas horas. Y estamos encantados que la Unidad Militar de Emergencias llegue a Venezuela tan rápido. Pero han de entender que en España no entendemos por qué para llegar a Valencia tardó 3 días. A Valencia, que está 2 horas y media en coche de Madrid.
Carlos Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Albert. Pues hombre, lamentando lo sucedido porque realmente aún no conocemos la auténtica dimensión de la catástrofe. He oído cifras de víctimas de todos los colores, pero todas increciendo. Por lo tanto, yo no sé si en este momento se pueden contar por miles, por decenas de miles o sabe Dios por cuánto. Pues una tristeza, una desgracia natural que se ha cobrado muchas vidas humanas y bueno, hacerle frente, como bien dices tú, pero con, en fin, mirando por el retrovisor, pues ver lo que sucedió en Valencia, donde se dejó abandonados a los valencianos y se pudo haber evitado más víctimas. Y el gobierno de España, en este caso, tiene una celeridad que yo celebro, me alegro de que podamos ayudar a nuestros hermanos de Venezuela, pero bueno, es que ya hay antecedentes, porque también en su día a Marruecos, cuando hubo una catástrofe, se le envió ayuda urgentemente, la misma que no llegó a Valencia. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en Venezuela, hay que ayudarles, estamos ahí, he visto el especial que tú has hecho y todo lo que podamos hacer por ellos, pues hacerlo, porque una catástrofe humana hoy les afecta a ellos, mañana nos puede afectar a nosotros también. Sí, pero yo me pongo en la piel de un valenciano que ha perdido a un padre, hijo, madre y que se pregunte por qué a mí no. Yo no quiero más que recordar que al ladito de Valencia estaba la unidad de zapadores, que son los que tienen los mecanismos, camiones para entrar en un lugar inundado, para salvar vidas. No se movilizó ni uno por orden del gobierno en 3 días. Eso. Por la noche del primer, segundo y tercer día, ni siquiera había guardia civil y policía, les prohibieron ir y hubo saqueos, no había luz en la calle, la gente estaba sola, abandonada, como en un país perdido del planeta, y era España. Eso queda en la memoria. Es que parece que aquí tenemos memoria de pez, ¿o qué? No, y mucho menos los valencianos, no. Eso fue una decisión política del gobierno de España, de Pedro Sánchez, que en un primer momento su reacción fue: déjalos que se cuezan en la sala, en su propia salsa, que estos tienen allí gobierno del PP y a ver qué es lo que saben o lo que pueden hacer. Y abandonó a españoles que perdieron sus vidas y que se pudieron haber evitado muchas de ellas. Pero como también tiene antecedentes en el abandono de las infraestructuras y, en fin, en tantas cosas en las que el gobierno de España no está. En este caso, para Venezuela, bueno, pues parece ser que reaccionó, pues eso, como tiene que reaccionar un ser humano con responsabilidades políticas y que puede ayudar. A Valencia, Sánchez le negó esa ayuda en un principio, llegó tarde, a Venezuela no. Bueno, pues los valencianos y los españoles sabremos tomar buena nota del tipo de gobierno que tenemos. José Manuel está en Venezuela, es confidencial, nos ha dejado este mensaje. Te puedo decir que el terremoto fue muy fuerte. En cuanto al número de fallecidos, mira, es indeterminado. En este momento es muy temprano y la cantidad de edificaciones que se han venido abajo son muchas. Hay poca información por parte de la parte oficial y lo que se conoce es a través de las redes sociales. Que esta es otra. ¿Qué está ocurriendo con la información? Y un abrazo, José Manuel. A ver, Gabriel Araujo, perito informático. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, confidenciales. Buenos días, Albert. Sumarme, por supuesto, Carlos, también a esa solidaridad y ese abrazo con nuestros hermanos venezolanos. Yo he experimentado 2 terremotos muy fuertes en mi vida en Santiago de Chile y en Turquía. Puedo saber de primera mano lo que se siente, el pánico, esa sensación de vulnerabilidad en esos momentos que literalmente se te cae el techo encima. A mí me pilló en Chile y me tiró a 2 metros de la cama donde estaba durmiendo, así que entiendo perfectamente todo ese momento de zozobra que están sufriendo nuestros hermanos venezolanos. Las cifras evidentemente se van a disparar muchísimo. Hay unas simulaciones, las primeras estimaciones del Instituto Oficial de Sismología de Estados Unidos está valorando en cerca de 10.000 las cifras de fallecidos final, así que lamentablemente todo en este momento nos hace preocupar muchísimo. Ahora es muy importante las zonas devastadas, que realmente haya un silencio absoluto
para poder escuchar cualquier grito de cualquier víctima. Esto incluso aumenta evidentemente esa sensación lúgubre ante ese silencio, pero es importantísimo mantener ese silencio. Yo conozco además toda esa zona de La Guaira, que es donde está el aeropuerto de Maiquetía, que también sufrió graves desperfectos. Así que bueno, nuestra solidaridad ahora mismo está totalmente con nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Sin duda. Oye, ¿y cómo les damos información veraz? Ellos no se fían de los medios venezolanos porque son chavistas. Y si han muerto, pongamos 10.000, ellos dirán que 4. Y si no hay medios, ellos dirán que sobran medios. ¿Cómo les damos información veraz? No permiten X. Apenas vigilan que los canales como el nuestro intentan que no se vean o no se oigan. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hemos experimentado aquí en España sin esa censura directamente a través de redes, sin embargo, a través de esos canales oficiales que han estado desinformando con respecto, por ejemplo, a la realidad de Valencia. En el caso de Venezuela, pues lo importante es que los ciudadanos accedan a una red privada virtual, a lo que llaman una VPN, que hay algunas que son gratuitas. Hay que tener un poco de cuidado porque las gratuitas efectivamente sí que pueden filtrar algo de información. No obstante, si es específicamente información pública como esta del terremoto, sí que conviene en ese momento puntual, en este momento de máxima emergencia, conectarse a través de VPN, sobre todo para saber si hay alguna noticia con familiares y amigos de desaparecidos, porque las imágenes son absolutamente dantescas en la preocupación de los familiares de saber. Hemos escuchado testimonios: mi madre, vamos a ir a buscar a mamá que está, claro, sepultada allí entre los escombros. Entonces es muy importante acceder a esas fuentes de información para ver qué barrios, qué distritos, qué zonas son las más afectadas. Y esto es lamentable que se ponga esa cortina sobre la información, porque en realidad lo que quieren es ni más ni menos disimular la falta de efectivos, el desmontaje total de los servicios públicos, que sabemos que el socialismo siempre lo primero que hace es desmontar los servicios públicos, y esto es lo que quieren disimular, ¿verdad? Esa falta de estrategia ante esta tragedia. No obstante, bueno, también es cierto que la magnitud de este doble terremoto es imprevisible para cualquier administración, ¿no? Hay una página web que me ha llegado que pone desaparecidosterremotovenezuela.com y reporta las familias que tienen un desaparecido o alguien desaparecido que lo han encontrado, piden que se sumen ahí para tener información veraz. Bueno, se acerca a las 30.000 personas que han escrito a esta página web buscando a sus seres queridos desaparecidos. Me da un miedo atroz. Ahí tienen la página web desaparecidosterremotovenezuela.com, porque cifras de muertos es muy difícil poder darlas, y porque además hay algo que a mí me preocupa, Carlos. Estoy recibiendo información de gente que quiere empezar a donar dinero, a hacer una bolsa común. Yo he vivido varios terremotos desde la solidaridad, México, Turquía. Yo he hecho 1000 actos que han acabado quedándose el dinero, no las víctimas, sino otras personas. Yo creo que es muy pronto para empezar a dar un número de cuenta o un teléfono de solidaridad económica, ¿no te parece? Hay que ir con cuidado. Hombre, me parece tanto que el único que de momento ha dicho algo con 2 dedos de frente es Milei. Milei ha ofrecido ayuda económica, pero no la hará a través de los cauces oficiales del gobierno chavista. Lo hará a través de una organización independiente que le garantiza que la ayuda va a llegar a los afectados. Yo, desde luego, no meteré un solo euro en una cuenta controlada por el chavismo, porque ya, fíjate que intento centrarme en el dolor de las víctimas. Como bien decía Gabriel, ese sufrimiento personal de cada uno, con la percepción de un terremoto con la ignorancia que tenemos, que tampoco sabemos qué tenemos que hacer en caso de un terremoto, salir a la calle, quedarnos debajo de una mesa, no tenemos ni idea. Pues yo me imagino ese pánico de la gente cuando ve que se destruye el edificio. Pero a continuación veo la imagen de la delincuente Delcy acompañada de su hermano y todo el chavismo para dar información sobre los terremotos, que fueron 2, y claro, me genera una desconfianza tan grande,
que yo digo que hasta que no haya una entidad independiente a través de la cual se puedan canalizar las ayudas, yo a estos no les doy ni un euro, porque se lo quedan. Porque sí, son no me gente cabe duda. sin tripas y sin corazón, se lo quedan, porque llevan desvalijando Venezuela 40 años, por lo tanto es una oportunidad más que tienen para trincar dinero. Vean una imagen aérea que nos acaba de llegar de cómo está la zona arrasada, la zona de La Guaira, de Caracas. Es brutal, o sea, hay un edificio en pie y alrededor todos son escombros. Al fondo se vuelven a ver algunos edificios en pie. La primera imagen aérea de la tragedia. Decía el almirante Molina Tamayo que habría que aprovechar esta ocasión para reconstruir con la ayuda de Estados Unidos Venezuela, pero empezando por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la presidenta. O sea, ya que empezamos a reconstruir, y esto está llamando a gritos un plan Marshall, hagámoslo con los nuestros, con la gente honrada, porque si lo hacemos con Diosdado Cabello, eso es lo que decía Carlos, Gabriel, es básico reconstruir con garantías de que quien lo va a hacer no va a robar, ¿no? No, y además ellos aprovechan el momento de esta reconstrucción para ejercitar esas contratas de manera urgente y completamente sin control. Y este es el gran problema, que lo sabemos por la experiencia previa con el tema de la pandemia, lo que hemos sufrido aquí específicamente en España, que se aprovecha una alarma social generalizada para la corrupción, y encima pues con la falta de garantías que tiene el actual gobierno venezolano, evidentemente tiene que ser un proceso muy transparente y de suma vigilancia, que esperemos que Estados Unidos esté encima, aprovechando para también modernizar todas esas infraestructuras que se han visto efectivamente muy afectadas porque no estaban preparadas para un terremoto de esta magnitud, ¿no? ¿Te imaginas? Hoy lo pensaba, ¿te imaginas que Zapatero hubiese conseguido huir a Caracas y le pillara el terremoto en Caracas? Bueno, tendríamos aquí a Javier Ruiz preocupadísimo en la 1, ¿cómo está el presidente, no? Sí, lo primero sería, es que realmente aquí el sectarismo está por el cielo de parte de todos los partidos políticos. Lo hemos visto ayer en esa sesión de control al gobierno, en el que hemos escuchado unas consignas absolutamente sorprendentes, sobre todo de Álvarez. Me ha sorprendido muchísimo que quería darle nacionalidad a los saharauis cuando ha entregado el Sáhara a Marruecos. Es decir, estaríamos, amigos, ante un escenario absolutamente esperpéntico en el cual un grupo de españoles estarían sometidos directamente al rey de Marruecos, a los vecinos de Marruecos. Es decir, bueno, se va a votar el próximo 23J, fíjense, además la paradoja de la fecha, el 23 de julio en el Congreso se va a votar esta ley de nacionalidad a los saharauis, que van a ser además marroquíes, y por tanto, bueno, yo creo que van como pollos sin cabeza en el tema legislativo, ¿no? Vean el mensaje que envió Gertrudis, la secretaria de Zapatero, al propio Zapatero. Le dice la secretaria: mañana cena con Ruiz y Santaolalla. Pues la hacemos en casa para que no moleste a nadie. Dirección de la casa la pone ahí. Mañana a las 21 horas. Vente, que estamos deseando verte. Es el mensaje que le manda Santaolalla a Zapatero a través de la secretaria. Y responde Zapatero: perfecto, muy entusiasmado. Y dice Gertrudis: por cierto, Ruiz propone entrevista para la próxima semana, aprovechando aniversario de la retirada de las tropas de Irak. Mañana vemos si la haces el miércoles o la quieres acercar más a la campaña andaluza. Y el plural cuando digas. Santaolalla, Javier Ruiz y Zapatero, cenando los tres en casa. Qué bonita escena, ¿no, Carlos? Sí, en cualquier otra circunstancia se le podría dar una cierta normalidad. Un periodista acreditado, como puede ser tú, pues es normal que en un momento dado puedas reunirte con cualquier político para recabar información. Ese es tu trabajo como periodista. ¿Qué ocurre? Que nadie en España, desde que nos hemos enterado de estos mensajes, se cree que esa reunión fuera la de unos periodistas que querían sacarle información a Zapatero. No. Todo el mundo interpretó que era una reunión de compadres
para ver cómo manipulaban información y de qué manera podían hacer daño, incluso influyendo en las elecciones andaluzas. Es decir, Javier Ruiz es un tipo que ha perdido, si es que algún día lo tuvo, todo el crédito habido y por haber, por los bulos que ha hecho expandir a través de los medios de comunicación en los que él trabaja, y la Santa Olaya, pues todos sabemos que está lo que está. Bueno, pues ya está, esta señora, bueno, le va bien, ya está, le va bien. Pero Zapatero no iba a esa cena pensando en cenar, iba a participar en un cónclave de manipulación. Y eso es lo que genera expectativa. De todas formas, comentaremos después otro mensaje que para mí es el más esclarecedor de todos, de Gertrude a la persona que llevaba los números de Zapatero, que esto sí que es importante. Pero bueno, coméntalo ya. Bueno, pues hay un mensaje de Gertrude en la que le pregunta al contable: oye, esta factura es real, una factura emitida por Zapatero. Pero ¿cómo que sí es real, coño? ¿Qué me estás queriendo decir? Es que era tal la cantidad de facturas falsas que generaban que la propia Gertrude, que es mucho más que una secretaria, ahora ya lo tenemos confirmado, es una ideóloga, es una estratega, es una asesora, es decir, es todo menos una secretaria, o además. Pero ¿cómo que sí es real la factura? Oiga, ¿qué pasa? ¿Que las facturas que usted emite no sabe si son reales o no? Pues sí, no lo sabe, porque el 99% son falsas. Son falsas. Claro. Y a fecha de hoy, salvo un juez que está interviniendo, el juez Calama, no hay un solo inspector de Hacienda que haya llamado a Zapatero para investigarle. Olvídate tú, como autónomo, de ingresar un IVA. Ya verás qué rápido te llaman. Y a mí me gusta este mensaje que van a ver. Gertrude le dice a Zapatero: la pelu, refiriéndose a la peluquería, la tienes el viernes a la 1:30, entre paréntesis, sin cejas. Jefe, corte y cejas el miércoles o viernes, ambos días a las 5. Es decir, un día va a la peluquería para el pelo y otro día va para las cejas. Y dice Zapatero: perfecto, perfecto, ahora la llamo. Mañana con el pelo, insiste Zapatero: ¿hay cejas o no? Porque es que necesito tenerlas en forma. Esto es textual, no me estoy inventando ni una palabra. Y ella se ríe y dice: entendí que lo planificado era lo cerrado, no lo he propuesto, lo interpreté mal, te busco otro hueco para la pelo. Y dice Zapatero, se ríe: ja, me expresé mal. Es decir, Zapatero necesita tener las cejas en forma. Y las pagas tú, Araujo. Y tú, sí, Carlos, con esas cejas yo creo que, claro, que le tiene que llevar muchos días. Y bueno, habrá otro mensaje de las ingles también, ¿no? Que seguramente se las trabajará. Las ingles brasileñas se hace Zapatero. Tengas duda. Esto es muy antiguo, lo de las ingles brasileñas, sí, ¿no, sí, Carlos? Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? No me va a reír, Albert. No vale, dejémoslo. Mira, yo iba a contestar como yo, pero si yo te digo lo que pienso, me van a llamar fascista. Y ya me lo llamaron tantas veces que la verdad es que me preocupa poco. Pero dilo. Pero te voy a contestar como contestaría Fidel Castro, que como es comunista, a este no van a criticar lo que dijera, si hubiera oído esta conversación. Se dirigiría a Zapatero y le diría: mariconzón, que eres un mariconzón. Pero digo, bueno, dijo Fidel Castro, no yo. Ya, y el Che le metería en un campo de concentración, ¿verdad? Claro, exactamente. Pero me gustaría también, Albert, focalizar un poco en el escrito de defensa que interpuso de 21 páginas el abogado de Zapatero, instando a la nulidad de las actuaciones. Esta maniobra sí que me parece que debemos mencionarla. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que es necesario que durante el proceso se haya instado un incidente de nulidad de actuaciones. Y esto está cumpliéndolo el abogado de Zapatero, presumiblemente para poder presentar oportunamente un recurso de amparo. Y esto sí que es importante y debemos focalizar y prestar atención, porque este movimiento que ha hecho la defensa de Zapatero, yo creo que sin lugar a duda apunta a que van a recurrir, están preparando el terreno para que luego Conde Pumpido le saque las castañas del fuego. Y además, el de nulidad ha sido desastroso, poniendo en duda toda la brillante investigación de los agentes policiales, e incluso hasta critica
al propio juez instructor Calama, que me parece que ha sido impecable su procedimiento, ¿no? Tengo un anuncio que me manda un querido confidencial y que me ha puesto los pelos de punta. Lo manda X2y1. Empresa Minsight, que es de Indra, tú lo sabes. Sí. Dicen, está lanzando ofertas de trabajo para cubrir puestos de programador de desarrollo de software en conteo y manejo de datos electorales. Y esta oferta de trabajo es con urgencia. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Esto huele a adelanto electoral o no, Gabriel? Bueno, Minsight hay que ver que realmente en España no tiene ninguna contrata en este aspecto. Seguramente es para a nivel internacional, porque sí que en Argentina, en Colombia, en más países sí que Minsight tiene esas contratas electoral. Entonces, pues presumiblemente es personal para esas tareas, ¿no? Internacionales. Ayer tuvimos por aquí a Guillermo Rocafort, que nos explicaba cómo Indra ha metido mano en las elecciones de Angola, ha vuelto a ganar el que lleva 20 años gobernando y la oposición señala a Indra por fraude electoral y apareció ese escrito de Leire a mano en su agenda poniendo Angola, dos puntos, Indra, elecciones, vamos, esta mujer lo manejaba todo. Cuando veamos un documento que diga Leire, elecciones 2027 ya están hechas, ¿no? Sí, porque está claro que es una materia fundamental en la agenda socialista. El tema electoral, evidentemente, en Angola además tiene muchos intereses específicos a través de todas esas corporaciones y agencias paralelas de la administración que estaban mandando dinero allí, que luego no hay ningún control sobre el destino final. Y hay que ver también que, bueno, por lo menos nosotros también es cierto al ver que hemos abierto ese debate a nivel político, hemos escuchado en el Congreso por vez primera a Santiago Abascal hablando sobre la integridad, la trazabilidad y la verificabilidad del proceso electoral. Así que pues tenemos que estar de enhorabuena, que nos ha costado, pero lo hemos logrado, ¿eh? Enhorabuena. Ayer lo dije, que gracias a gente como tú y a programas humildes como este, como Distrito y poco más, se ha abierto el melón del fraude electoral. Oye, ¿y alguien me explica, Carlos, por qué Begoña Gómez entrega un pasaporte y no 2 o 3? Porque estamos seguros que dispone de pasaporte diplomático y nos aseguran que no lo entregó, solo entregó el ordinario. ¿Esto es legal? Es que no lo sé, porque yo no sé si Begoña tiene más pasaportes. Lo que sí sé es que el juez Peinado en este caso le pidió el pasaporte español y que le informara si tenía algún otro pasaporte. Con lo cual, si tiene algún otro pasaporte y no lo entregó, me imagino que Peinado se lo habrá solicitado. O lo que es peor, si tiene algún otro pasaporte y mintió y en algún momento dado se demuestra la mentira, estaría cometiendo un nuevo delito. Por lo tanto, hay que esperar. Yo no puedo decirte al 100% que Begoña tenga pasaporte dominicano. ¿Que tengo mis sospechas? Sí, las tengo, pero no está confirmado. Y sí, por lo tanto... No solo dominicanos, sino, a ver, lo que es evidente es que si Koldo García, tenía pasaporte diplomático, no lo va a tener Begoña, por favor. Y ese pasaporte no lo entregó. Con un pasaporte diplomático, Araujo, tú puedes viajar por donde quieras o no. Sí, totalmente. Y además no tienen por qué pasar por aduana ni por ningún tipo de arco de seguridad. Esto es lo que le facilita el viajar absolutamente de manera anónima, llevando lo que sea. Este es el tema. Y además nos preguntamos, ¿cómo es posible que tengan el pasaporte diplomático gente que realmente no ha hecho la carrera diplomática? Es decir, que esto es un escándalo absoluto, es una perversión absoluta del sistema, es un agravio comparativo a funcionarios de carrera diplomática que sí han estudiado y que sí tienen derecho, porque efectivamente el pasaporte diplomático es específicamente para aquellos casos en los que un embajador pues lleve algún tipo de información confidencial propia de la inteligencia de los países, digamos. Es un poco que se abre la mano izquierda allí para que los países puedan tener ese tráfico de información secreta y confidencial, pero en este caso la mujer del presidente o un asesor evidentemente no entran dentro del cupo y me parece que tenemos que denunciarlo muy alto, ¿no? En España, esposas
de presidentes del gobierno han tenido pasaporte diplomático, no es la primera. Lo que sí es la primera es que lo use para hacer negocios, claro. Quieren es para corrupción, eso es evidente. Claro. Porque es porque no quieren pasar por el arco de seguridad ni evidenciar lo que llevan consigo, así que es por corrupción. Me estáis diciendo, y es que me parece muy grave, mucho paripé, mucho entregar el pasaporte, mucho coche oficial por el garaje, pero si ella quiere irse entre una fecha y otra en la que se presenta en los juzgados, que son 15 días, donde le dé la gana fuera de España, con el diplomático puede hacerlo, Gabriel. Lo que pasa es que realmente no hay una resolución expresa del juez Peinado que diga que tiene prohibida la salida del país. Este es el tema. Es que entregar el pasaporte le puede permitir ir a Francia, Portugal, a cualquier otro país de Europa. Y desde allí puede ir a Venezuela o República Dominicana con un pasaporte diplomático o incluso con un salvoconducto. Porque de manera oficial hay muchísimas formas por las cuales se pueda facilitar a una persona cuando hay voluntad política de que se mueva internacionalmente con total discreción. Así que lo que tendría que haber en este caso es una prohibición expresa de abandonar el territorio español, ¿no? Y no está en esas medidas cautelares, la palabra expresa prohibido abandonar territorio español no está. No, la única obligación es la de comparecer en el juzgado. Pero bueno, puede firmar el juzgado, irse 15 días y a los 15 días volver a firmar y así sucesivamente, ¿no? Escuchen. Perdona, Javier. Dime, y podría hacerlo, podría hacerlo si tiene pasaporte diplomático, siendo acompañada por su escolta hasta la escalerilla del avión. Porque eso es lo que quiso decir el juez Peinado y no otra cosa. Una escolta tiene que garantizar la seguridad de la persona a la que le presta el servicio, pero en ningún caso tiene que controlar, ni tan siquiera que conocer los movimientos que va a hacer. Escolta de doña Begoña, acompáñenla al avión tal que está en la pista de no sé qué, que va a subir al avión. Y hasta ahí llega el trabajo de la escolta. Otra cosa es que no haya tenido una expresión afortunada el juez, cuando mucha gente interpretó que ponía en duda la calidad de la profesionalidad de los escoltas. No, un escolta no tiene por qué saber a dónde va. Si recibe la orden de acompañarla a la escalerilla de un avión, la acompaña. Y con eso no está ayudando a su fuga, sencillamente está cumpliendo con su obligación. Y esto es lo que yo creo que quiso decir el juez Peinado. Estoy de acuerdo. Escuchamos a María y Valentín. Begoña Gómez. Acabo de escuchar que Begoña solamente ha entregado un pasaporte, el español. No, tampoco ha entregado pasaporte diplomático y tampoco ha entregado el supuesto pasaporte dominicano. O sea, eso quiere decir que se puede ir del país cuando le dé la gana y además ha mostrado poder en frente del juez de que ella hace lo que le da la gana. El revuelo que se ha montado en España cuando el juez Peinado le ha quitado el pasaporte a Begoña, donde miles y miles de españoles han protestado, han gritado, todos de izquierda, por supuesto. Es la prueba más palpable que es que se pensaba fugar, claro. Es fácil fugarse de cualquier país, especialmente de España. Ayer lo comentamos aquí, señores, tenemos una larga lista de fugados, un presidente de la Generalitat que lleva 4 años en una mansión en Waterloo, va de eurodiputado honrado y aquí tragando, y le ayudaron los escoltas. O sea que al final lo que decimos, no hay excusa. Tengo muchos mensajes sobre Sánchez. Provocó una reacción ayer en el Congreso, además de su estado de salud demacrado y mala cara, que va empeorando por minutos. Esa actitud chulesca, esa forma de decir aquí estoy yo. Se ha hablado y se ha aprobado, es verdad, por votos de PP, Vox y Junts, una moción de confianza. Ahora les explicaremos qué es, porque hay mucha gente con la esperanza de ya está, nos lo hemos cargado. No, ahora lo contamos. Primero quiero que oigan a Antonio, Pepe, otro Antonio y Candelaria. Este hombre que está completamente demacrado, está completamente destrozado, viendo cómo ha cogido y se ha arrodillado para pidiéndole perdón a estos traidores asesinos de Bildu, ¿cuánta vergüenza tenemos que aguantar más los españoles con todo lo que estamos viviendo? Leire Díaz, trabajo de fontanería, especialidad en cloaca,
con la ayuda del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Cumplido, trabajando también para el equipo de Pedro Sánchez, el psicópata, y su gobierno corrupto, la Abogacía del Estado, la Televisión Pública de España, las autonómicas, el fiscal general del Estado y la nueva fiscal también, general de Pedro Sánchez. ¿Y para cuándo la imputación como colaborador necesario de los pilotos del Falcon de Pedro Sánchez? Se le ve en la cara que la maldad que lleva dentro se lo está comiendo por dentro y ya no puede, ni el maquillaje lo puede ocultar. Iván desde Perú también lo ha visto. Sánchez es Satanás y ojo, ya tiene hasta los cuernos, ya que Begoña en San Petersburgo le puso los cuernos. Bueno, venga, cuestiones personales no se metan aquí, hombre. A ver, en las últimas horas en el Congreso se ha aprobado instar al gobierno que se proponga una moción de confianza y han votado a favor PP y Vox, hasta ahí no es noticia, pero Junts también por eso ha salido adelante por los 7 votos de Junts. Esto simplemente, Carlos, es decirle a Sánchez, preséntese usted, pero si él no se quiere presentar a una moción de confianza, se da media vuelta y adiós muy buenas, ¿no? Absolutamente. Tanto la cuestión de confianza como la disolución de las Cortes depende exclusivamente de la voluntad de Pedro Sánchez, del presidente. Y por supuesto no lo va a hacer. Esto es un brindis al sol y sobre todo el apoyo que efectivamente Junts prestó a esta iniciativa es ya el colmo de la hipocresía política que mantiene Junts per Catalunya. Junts per Catalunya sigue tirando y mamando de la teta de Pedro Sánchez en todo aquello que le interesa, en la comodidad de Puigdemont en Waterloo, en toda una serie de ventajas que obtiene tanto Junts como el PNV, como Bildu, como todos estos, que no hacen más que sacarle cosas a Pedro Sánchez. Pero Junts sabe positivamente que no tiene ningún valor jurídico. Eso va a llegar a la mesa del Congreso, dormirá el sueño de los justos, pero no obliga para nada a Pedro Sánchez a presentar una moción de confianza. Solo hay 2 alternativas: o disolución de las Cortes y convocatoria electoral, que depende del presidente, o moción de censura que sustituya al presidente por otro. Pero es que antes de ayer vimos también en el Congreso como la Nogueras, la de Junts, le decía a Sánchez, oiga, apártese usted y ponga otro socialista. Junts está viviendo en el mundo de la gran mentira y está medio nervioso porque Alianza Catalana parece ser que tiene decidido no concurrir a elecciones generales, porque si concurriera Alianza Catalana, los de Junts en vez de 7 escaños igual tenían 2. Pero están jugando con ese tiempo. El reloj lo tiene Pedro Sánchez. Fíjate que mi apuesta fue siempre que llegaría al último segundo del último minuto de la legislatura. Y sin embargo empiezo a cambiar de opinión. Empiezo a pensar que el primer trimestre, eso sí, de 2027, Sánchez pudiera hacer un adelanto técnico para evitar la concurrencia de las elecciones generales con municipales y autonómicas que podría costarle una catástrofe total al Partido Socialista. Tengo un mensaje para ti de... Voy contigo, Araujo. Tengo un mensaje para ti de JCE. Carlos. Está diciendo Carlos Marcos que es necesario presentar una moción de censura para que Junts y Bildu y estos partidos queden retratados ante ella. Vox ya ha presentado 2 y han quedado todos retratados. Tienes razón. Aquí el único que ha presentado y varias es Vox y retratados llevan 8 años. Araujo, ¿qué querías añadir? Quería comentar, muy importante la resolución de ayer porque no solamente se sometía esa votación en favor de una moción de confianza, sino que además insta a dimitir. Es el Congreso que por vez primera en España insta al presidente del gobierno a que dimita. Esto es muy importante. Es importante a nivel formal. Conociendo al personaje, ¿tú crees que hará algo? No, evidentemente no, porque está aferrado y además se sabe por los discursos de Gabriel Rufián, que fue muy grandilocuente, pero luego ha votado en contra. Es decir, que son los socios que le señalan con una mano, pero le sostienen con la otra.
Este es gráficamente lo que está pasando con los socios de gobierno. Y un tercer punto importante que también salió adelante, no obstante, ahí se abstuvo Junts, es, bueno, la crítica al veto del gobierno de determinadas enmiendas, es decir, una intervención directa del gobierno en funciones netamente legislativas, y esto es un escándalo absoluto porque el gobierno, evidentemente, por ejecutivo, está invadiendo por completo con los decretazos la función legislativa propia del poder legislativo, y ya ni hablemos de la influencia que tiene sobre el poder judicial también, ¿no? Tengo un mensaje para ti, Araujo, de Rosa. Tengo una pregunta para el señor Araujo. Es que he leído una noticia de que Vox propone en el Congreso una reforma legal para que el voto por correo se cuente por separado y así evitar el fraude electoral. Si se hiciera esto, si se contara por separado, ¿serviría para evitar el fraude? Gabriel. Bueno, en el momento que lo han publicado, yo he publicado también en Twitter que era una muy mala idea porque arruinaba la secretitud del voto, es decir, que en aquellas circunscripciones pequeñas en las cuales 2 personas, por ejemplo, votaran por correo, y si se hace el escrutinio separado y es, por ejemplo, esos 2 votos a Vox, vamos a suponer, pues ya se estaría identificando la identidad de los votantes con el sentido del voto. Entonces, por tanto, es completamente ilegal y por eso no salió adelante. No obstante, bueno, como decía antes, sí que creo que ahí nos leen bastante en el Congreso, porque precisamente sobre esa argumentación PP y demás partidos votaron en contra de esta iniciativa, y lo que hay que hacer es lo que dijo Abascal ayer, ni más ni menos, que es custodiar, verificar y hacer trazable todo ese proceso del voto por correo. Sí, señor. Y una cosa más, dime. Yo no sé si Gabriel me puede aclarar. ¿Se va a hacer pública la distribución por provincias de estos nacionalizados? Porque eso es muy importante. Porque yo no sé quién va a decidir en qué provincia se regulariza a uno de estos de la ley de nietos. Pero imagínate tú, es que ten en cuenta que hay provincias, estoy pensando a lo mejor en Teruel o en Soria, donde con 14.000, 15.000 votos obtienes un escaño. Bueno, entonces, ¿quién va a hacer el Gabriel, me parece muy importante. Aquí explicamos hace unos días que en el documento del censo electoral tú te nacionalizas y luego has de ir al censo a apuntarte para votar. Exacto. En ese papel dice por qué provincia quiere usted representar su voto. Y hay opciones, si es por antecedentes familiares, por recuerdos porque el bisabuelo era de Cuenca, pero no te exigen papel ninguno para justificar eso. Es decir, tú al final pones el lugar que te da la gana, Gabriel. Efectivamente, o que quiera el funcionario, eso es discrecional. No obstante, se hace todo en el mismo trámite, no es primero pido la nacionalidad, me puedo dar el DNI y después me pongo en el censo. No, es en el mismo acto, totalmente se hace todo el mismo acto, ya se asigna una zona en la cual va a poder votar. Y esto es totalmente discrecional. Los testimonios que tenemos, hay gente que pues se anota en Barcelona, en Madrid, simplemente por el equipo de fútbol que tiene, porque esto es un cachondeo, amigos. Aquí los registros precisamente de la iglesia muestran que realmente no se están consultando en absoluto ningún antecedente de ascendientes españoles a la hora de anotarse en determinada circunscripción. Hemos mostrado que en 16 provincias, y esto lo ha dicho Abascal el otro día, precisamente el último escaño se dirime por menos del 3% de los votos. Lo hemos visto en el 23J, que no es que de 1.000 o de 1.000, por 500, por 600, incluso por 100 votos de diferencia se decanta un escaño en favor de un lado o de otro. Así que esto es vital. El tema de la circunscripción, esas 16 provincias, va a ser absolutamente importante. Y como ya tenemos que en el voto cera sí que hay un desvío muy marcado en favor del PSOE, lo que me extraña es que Vox quiera saber si en el voto por correo hay desvío, y sin embargo en el voto cera que tenemos tenemos la constatación fiel de que hay un desvío, no han hecho nada. Entonces, ¿para qué quieren hacer un escrutinio aparte el voto por correo si no van a hacer nada? En el voto cera ya podrían haber hecho y ya podrían haber impugnado las elecciones, y sin embargo no lo han hecho. Ayer, yo, Albert, te digo una cosa. Dime. Nosotros nos vamos ahora mismo a Cuba, y en Cuba ponemos en la calle una mesa con un cartel. Si tiene usted algún antepasado gallego o español en cualquier grado, le damos 50 euros y usted se pide la nacionalización aquí. Es tal el estado de necesidad que hay en Cuba
que 1 millón de tíos firman ese papel con tal de poder tener 50 euros para comer. Claro. Entonces, ¿qué garantías tengo yo de que esas tramitaciones que se están haciendo corresponden a gente que voluntariamente quiera esa nacionalidad? ¿O por qué la quiera? Habrá que razonarla. ¿Usted piensa venir a España? No, yo no. ¿Usted conoce España? No, yo no. Pero me nacionalizo. Hombre, por Dios, es que tú le metes 1,5 millones, 2 millones de votos falsos de este tipo a través de Argentina, de Cuba, de Nicaragua, de cualquier país de estos y alteras el resultado de las elecciones. Claro que sí. Amigos, ayer el señor Feijóo, el líder del PP, parecía que era otra cosa y hasta levantó la voz, hasta levantó aplausos entre la grada. Lo comentamos aquí, ha provocado opiniones. Carlos, Guille, Lola y Magdalena. La palabra que dije yo es, parece que tenga sangre en las venas por una vez. Que un tío que amenazó con multar, creo que con 100.000 euros, a todo aquel que no quisiera vacunarse, que este tenga que ser el salvapatrias, tiene cojones también. En referencia a lo que se comentaba de que Feijóo había como resucitado y le había entrado sangre en las venas, lo que le ha pasado es fácil. Es que se queda en el paro si sigue por el camino que va. Este Feijóo que dice Albert que ya parece que ayer tenía sangre en las venas, no. Eso es un puro teatro, más teatro de él. Feijóo es un champiñón flotante que no le interesa en absoluto hacer oposición. El parásito gallego no ha hecho nada más que un simulacro. Que va, si no tiene sangre. Él ha dado aquí una pullita, una puntillita, nada. Porque el Puigdemont ha dicho que llegará a pactos con el PP para la moción de censura, pero que le cambien al gallego. ¿Tú le viste distinto, tú que conoces a Feijóo, para lo bueno y lo malo en Galicia toda la vida? ¿Le viste distinto o fue un simulacro, Carlos? No, yo creo que fue una reacción. Se sintió atacado cuando el propio presidente se atreve a identificar la zona en la que tiene su vivienda y se sintió atacado. Mi teoría sobre esto, al ver sobre la sesión de control, es que hubo para mí un ganador claro, que no fue ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo. Porque esa dinámica del y tú más, y sacar temas, y porquería, y más fango, y después sube el otro, y fango, y más fango. Y Abascal mirando con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, ustedes dos, el bipartidismo, están llenos de mierda hasta el cuello. Nosotros no. Y Abascal, para mí, fue el ganador teniendo una participación discreta, tengo que decirlo. Pero, sí. Coño, se benefició completamente del resultado de un debate en el que los españoles esperábamos explicaciones y nos encontramos en una batalla de cruce de insultos, de descalificaciones, de fango, de basura, de cosas que nos avergüenzan, porque de cada cosa que se acusaba uno a otro y otro a uno, son cosas que nos han costado miles de millones de euros a los españoles. No sé ni cómo tienen la vergüenza de recordarnos todas sus chorizadas delante de nuestras narices. Coño, que lo hemos pagado nosotros. No nos lo refreguéis por la cara aún encima, hijo. Claro, Carlos, es que ellos, yo creo que lo que no entienden es que cuando dicen y tú más, eso implica el yo también. Esto es lo que no entiende la clase política, ¿no? Total, hubo un momento en el que Abascal muy elegantemente, pero le llamó cucaracha a Sánchez. Oigan. No le da vergüenza, ni un ápice de vergüenza. No sabe lo que piensan los españoles en la calle. Convoque ya elecciones. Ya sé que usted ha hecho de la resiliencia su bandera, pero le tengo que decir que las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables. Estuvo bien ahí. Bueno, se está haciendo trending topic, algo que pusimos aquí. No sé si te acordarás, Carlos, hace como 3 años o cuando empezamos el programa. Y ahora vuelve a ser trending topic. Cuando esto ocurre, es porque algo ocurre, algo pasa. Julio Anguita, comunista pero honrado. Comunista, sí, pero honrado. Hizo un discurso un día que cada vez toma más sentido. Escuchen. Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen,
Estos son los apolíticos que a mí me dan miedo, porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo. ¿Qué vais a hacer vosotros, ciudadanos de España, ciudadanas? ¿Qué vais a hacer además de protestar? Además de contar chistes, que son una manera de liberar con la risa energías. ¿Qué vais a hacer? Porque hay momentos que en los pueblos tienen que tener dignidad. Yo sé que con la dignidad no se come, pero sin dignidad no se come. Es verdad que una cuchara no alimenta, pero sin cuchara no come sopa. La dignidad es la pieza clave para poder vivir bien. Y cuando un pueblo no tiene dignidad, se pone de rodillas y termina sin comer. Porque sin dignidad no se come. ¿Qué vais a hacer? Yo sé que mis palabras a veces no gustan, pero yo no hablo para que guste, sino para que la gente piense, si quiere, sino que no piense. Lo que yo tuve que oír, yo paso de política, todos son iguales, excusas. Porque en mi tierra, en Córdoba, sabe la gente de qué vivo. No pueden decir todos somos iguales. ¿Por qué dicen todos somos iguales? Porque prefieren el ejemplo de los que roban, porque es más cómodo para sus pequeños robos que el que no roba, que siempre es un ejemplo que les pone la conciencia en vilo. Y esto hay que plantearlo. Tiene mucha razón y hoy en día cuesta entender, a mí me pasa, Gabriel, tú que miras el censo, los votos, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que en Valencia, donde dejaron ahogar a cientos de valencianos, que voten al partido que les dejó ahogar? O en Adamuz, donde hubo un accidente por la corrupción en el Ministerio de Transportes, que haya gente que vote al partido que provocó el accidente. Me cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso técnicamente se llama voto cautivo y es ni más ni menos las redes clientelares que se forman en derredor de toda esta estructura política, de las cuales ya las cifras más entusiastas cifraban en 500.000 de personas que directamente están viendo la política, pero realmente las cifras son mucho mayores, ¿no? Así que ese es el voto cautivo, ni más ni menos, y también porque hay una fidelidad a lo que siempre ha votado. Yo siempre he votado el PSOE, a mí me da lo mismo que robe o tal. Cautivo por pasta, por exacto, o cautivo por ideología. Como sí, si por fuera ideología. Y sobre todo, el mayor problema que tiene el pueblo español es que el votante, los políticos saben que el votante español piensa, mientras roben lo nuestro, no pasa nada. Y este es el tema, es esa doble moral, ese doble rasero a la hora de exigirle al rival político lo que no cumplen ellos mismos. Y este pensamiento, lamentablemente, está muy instalado en el votante español, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Carlos? Absolutamente, Albert. Yo os estaba escuchando y ahora cuando sacaste del baúl de los recuerdos este corte de Julio Anguita, que tengo que decir que es el único comunista del mundo a quien yo le guardo un cierto respeto, ¿verdad? Porque me parece un hombre honrado, y a mí un hombre honrado me merece respeto. Después pensará lo que quiera. Hay dos, Pepe Mujica también, hay otro, ¿no? Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, que además yo conocí también muy íntegro, igual que Anguita. Bueno, ¿no? ahí también tiene dudas. Estoy recordando el pasado de Pepe Mujica, ¿eh, Carlos? Yo no lo conocí, pero me estaba acordando, Albert, del programa que te dedicaron en La Secta, a ti, ¿te acuerdas? Aquel conspiranoicos. Sí. Que lo repitan si tienen huevos ahora. Porque todo los cortes que sacaron de tus intervenciones se han cumplido al 100%. Al 100%. Lo que anunciabas, lo que estaba pasando, lo de Zapatero, lo del otro. Y se callaron. Las cosas que tú has dicho en este programa, Albert, de verdad, que la gente lo valore. Porque era muy difícil decirlo cuando lo decías tú solo. Bueno, y hay muchos que ahora dicen cosas y no se atreven a poner el copyright de quién las dijo cuando era más peligroso decirlo. Pero en todo caso, no me quiero cabrear. Es más, te quiero pedir un favor hoy. Y además creo que a Gabriel le va a gustar. Si en algún momento, aunque sea la despedida, pudiera Guille hacernos sonar una canción, un tango argentino que se llamaba Cambalache, que canta muy bien Julio Iglesias, y cuya letra
es una radiografía perfecta de lo que está pasando en España a fecha de hoy. Es impresionante. Pero yo voy recuerda y la pongo en bucle. Que por derechos de autor aquí solo podemos poner muy poquito, pero lo pondremos en un momento para acabar. Yo quiero por lo menos ahora cuando canta Los inmorales nos han igualado. Sí, esto es muy bonito. Ahora decías, nos la hemos jugado, hemos contado cosas, nos han machacado y al final la mayoría se han cumplido. Pues yo recuerdo con Araujo partirnos la cara aquí hablando de fraude electoral, él y yo llamando a partidos y ni un puñetero partido nos hizo caso. ¿Te acuerdas, Gabriel? Me acuerdo perfectamente. Pero bueno, al final este es el trabajo de la hormiguita diaria y sobre todo también el trabajo de los confidenciales, ¿eh? Hay que darles mucho mérito a ellos también, que están comentando, difundiendo también todo lo que hablamos, esos vídeos que se hacen virales gracias a los confidenciales, y ellos son los que han hecho el trabajo realmente de convencimiento, llevando nuestra palabra a esos políticos. Y por eso te daba la enhorabuena, Albert, porque por fin hemos escuchado en el Congreso palabras serias en torno a la integridad electoral. No, ni pucherazo, ni nada de estas cosas que yo no me gusta mucho esa palabra, pero sí escuchar a Abascal hablar de cosas técnicas, de trazabilidad, de verificabilidad. Eso al final es lo que queremos oír de nuestros políticos. Palabras técnicas y bien preparadas. No queremos ni pasión ni populismo, porque realmente lo del escrutinio del voto por correo era también una medida muy populista y no era afortunada. Y también en este aspecto nosotros somos muy neutrales y criticamos lo que vemos mal de los políticos y también le felicitamos cuando aciertan, como ha sido este caso, ¿no? Que nos hemos ido a Bruselas 2 veces, ¿no? A buscar, a llevar los más de 50.000 votos para una moción de censura aquí, Carlos y yo con la maleta. Ya hemos empujado ya en 4 años en este humilde espacio, mucho. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Aquí seguimos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, recibiendo muchos mensajes y muchos agradecimientos de venezolanos que vieron ayer el directo que hiciste referente a la desgracia del terremoto de Venezuela. Es el caso de Lilian. Dice que como venezolana quiero darte las gracias de corazón por ese directo de ayer y por dedicar ese espacio a hablar de la tragedia que estamos viviendo. En momentos tan difíciles, que alguien nos dé voz y muestre solidaridad significa mucho. Ya lo sueles hacer siempre, pero gracias por no mirar a otro lado y siempre acordarte de nosotros. También J. Hurtado dice que ánimo a los venezolanos, ojalá esté llegando ya lo que se necesita, esa ayuda necesaria mucho más pronto que en otras ocasiones, porque el propio pueblo venezolano no está preparado para esta magnitud de desgracia. Lo que no espero es que mi país le mande ayuda, y me explico. Si lo hace, señalaría mandar ayuda fuera y no haberlo hecho dentro, es decir, haberla negado. Aquí sería un suicidio político. Pero también se ha de señalar que si no manda después de haber sido apoyados y apoyar a la narcodictadura del país, pues no quedarían muy bien, que digamos. Así que ojalá les puedan ayudar en definitiva. Tita dice que gracias por tu programa, Castellón, y el invitado y los invitados tan coherentes que tienes todos los días nos hacen pensar, y eso es muy importante. En 1954 dice que el dinero del petróleo y del oro que han robado en un lugar, en vez de dedicarlo a construir pues lo que ellos quieren, deberían construir inmuebles protegidos por el seísmo. Se refiere al terremoto de Venezuela. A Zapatero se le puede imputar parte de este desastre. También nos escribe María, dice, si no ha entregado todos los pasaportes, y cambiando de tema y hablando de Begoña Gómez también, si no ha entregado todos los pasaportes debería ir a la cárcel. También contesta Liliana, dice, y sin fianza, nada de guardaespaldas, porque es una absoluta vergüenza los dinerales que están tirando a estos corruptos cuando España no llega ni a final de mes, y yo también me incluyo en esto. Conchi dice que la salud mental del presidente es la peor y malvada que uno pueda llegar a imaginar, más malvada que peor de salud. Estragordo dice que Pachi esta vez tuvo gracia, pero evidentemente no se fíen ustedes de Feijóo, que se queda pronto sin gasolina. Tiene un arranque muy fuerte, pero nada más. También nos dice Osvaldo, don Albert,
desde Chile, nieto de española, gallega más encima, es decir, sobre todo gallega. Me encanta su programa, las cosas son muy claras con usted y no hay manera de recuperar las antiguas glorias de España, sino explicándolo tan bien como lo está explicando usted. José dice que cuántos votantes del PSOE están disfrutando de vacaciones tan gustosas como Pedro Sánchez, seguramente que muy poquitos, pero bueno, pueden ir siguiendo votando y así pasará. Y Marisa, con un tono un tanto humorístico, dice que mi tatarabuelo estaba en la guardia pretoriana de Julio César. Así que desde aquí, desde este programa, reclamo mi nacionalidad italiana. Y aquí lo dejamos, Albert, importante que nos vayan siguiendo en todos nuestros canales, pero también recuerden que tenemos ese diario digital que es absolutamente gratuito, castellonconfidencial.com, donde vamos colgando todos los programas y sobre todo las buenas entrevistas de Albert Castillón. Un saludo. En el merengue. Qué maravilla, qué gran letra. Han pasado yo pensaba años. que Carlos me iba a pedir que se la cantara, que yo me la sé de memoria, pero bueno, Carlos eso para otra oportunidad. Carlos canta muy bien y además has conocido a todos los artistas, ha sido tu trabajo durante años. Exactamente. Sí, seguimos haciendo cosas, seguimos. Y a Julio también, ¿no? A Julio Iglesias. Plaza del Obradoiro de Santiago, el concierto más... Yo ya había estado en el Bernabéu, en otro de julio, pero en la Plaza del Obradoiro en Santiago fue un concierto mágico, absolutamente mágico. Yo le conozco también y he trabajado con él, como técnico de sonido también. Qué bonito, señores. Sí. Bueno, nunca le agradeceremos bastante a Julio que acabe con el diario.es, ¿verdad? Gracias a la denuncia de la cosa. Sí, que tienen que entregarle la denuncia, finalmente ha logrado. Sí, la Fiscalía, han de forzar a Fiscalía para que le entregue la denuncia a la víctima. No. Qué vergüenza de país. Tremendo. Bueno, amigos, que ha sido un placer. Araujo, gracias por tu tiempo. Y viva la libertad, carajo. Cuídate. Viva la libertad. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Adiós. Querido Carlos, ¿algo que añadir? No, porque hoy estoy cabreado, pero por una tontería. Pero vamos, ya que estoy, la voy a decir. Estoy harto de la gente que se pone en la carretera en el carril izquierdo a 40 kilómetros por hora. Coño, échese a la derecha, deje usted circular. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Casi llego tarde ayer para una reunión importante que tenía porque se me puso un señor a 30 kilómetros por hora, pero 20 kilómetros. No me dejaba adelantar. Pero, a ver, hay mucha gente que circula por el carril izquierdo del mal estado que están las carreteras porque los carriles derechos están llenos de baches. Aquí no se arregla una carretera hace 40 años. O sea que a lo mejor no son culpables. Un poco de paciencia, Carlos, ¿eh? Un abrazo muy grande. Cuídate, adiós, amigo. Chao. Señores, hoy es Día de Héroes. Tenemos un héroe con Paco Álvarez en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000 y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, aquí vamos a estar todo el verano con los héroes de Paco Álvarez, porque la lista de héroes a reivindicar es larguísima y los héroes no se van de vacaciones. Querido Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo?
Pues aquí encantado de estar contigo y con todos los confidenciales que además nos mandan avisos. Oye, hablar de este, hablar del otro. Hablaremos de todos. Tenemos, como has dicho, una lista larguísima, pero prometemos que hablaremos de todos los que nos recomiendan. Cada vez que nos escriben con una propuesta o nos dejan un audio de WhatsApp, se lo mando a Paco, él va acumulando y no se preocupen. Qué bien tener tantos héroes a los que recordar, de los que la mayoría se olvidaron. Hoy hablamos de un hombre llamado Miguel Agustín Pro. Así es. Un héroe y un mártir, diría yo, ¿no? Totalmente, sin duda. Fue beatificado, o sea, quiero decir, fue declarado beato por San Juan Pablo II, el Papa. Y bueno, fue una persona, un jesuita, un cura de a pie, mexicano, que dedicó su vida al pueblo, una persona humilde y que fue, evidentemente, sí, martirizado, sin ninguna duda, fusilado por ser cura. O sea, simplemente por el gobierno mexicano de entonces, hace 99 años. Es uno de nosotros, sin duda es un héroe confidencial, es una persona que debería de ser, en México es conocida, no tanto como debiera, pero desde luego debería ser conocido y reconocido en todo el mundo hispano, empezando por España. Claro. Estamos viendo, y lo van a seguir viendo, fotografías reales. Aquí no hemos de ir a dibujos, aquí hay fotografías reales que además se quiso publicitar mucho su asesinato. Estamos en el año 1927. ¿Qué pasaba en México? Bueno, pues que se prohibió la religión y cualquier prueba y cualquier muestra externa de religión. Se prohibió, por ejemplo, que los sacerdotes o las monjas vistieran de sacerdotes o de monjas. Se prohibió y se persiguió la religión católica en un país tan católico como sigue siendo México. Entonces, imagínate, tuvo lugar lo que se llamaron las guerras cristeras, que de hecho fue una guerra civil con más de 70.000 muertos. A nuestro padre Miguel Pro lo ordenó fusilar y asesinar el gobierno del que es heredero nuestra querida Claudia Sheinbaum, que me parece que no ha pedido perdón por esto, que yo sepa. No lo sé. El padre nació en Guadalupe, en Zacatecas, en 1891. Era hijo de un ingeniero de minas, ¿no? Sí, era hijo de un ingeniero de minas con quien estuvo colaborando desde 1906, cuando tenía 15 años. Pero su hermana sintió la llamada de la vocación de cristiana y se apuntó, se unió a la Congregación de la Pureza de María y luego él, pues poco a poco, quiso entrar también en el seminario de jesuitas, donde ingresó en Los Llanos, en Michoacán, cuando él tenía 20 años. Y después de formarse en el seminario de los jesuitas, allí viajó a España, donde estuvo varios años dedicándose sobre todo a escribir filosofía. Era una persona muy sabia. Y en 1919 fue trasladado a Nicaragua y después a Bélgica. O sea, estuvo viajando, como hacen los jesuitas, por todo el mundo en distintas misiones. Por lo tanto, formándose, ¿qué le hizo diferente? Pues yo creo que lo que le hizo diferente es que era una persona muy sencilla. Fíjate, por ejemplo, en Bélgica le pusieron a trabajar con los obreros que entonces estaban siendo muy politizados y estaban abandonando la religión. Bélgica es un país muy católico también, como sabemos, y a él le pusieron allí, digamos, con los obreros, desde que fue ordenado sacerdote en 1925. Y bueno, estando ahí le detectaron una enfermedad incurable, entonces. Y bueno, al final, como vieron que no se le podía cuidar de ninguna manera en Europa, pues lo destinaron de vuelta a México, a su México natal, para que allí estuviera ejerciendo su misión mientras Dios quisiera tenerle en la tierra. Y así lo hizo. O sea, que decir, que está prohibida la religión, me da igual. O sea, yo voy a seguir ayudando a los que me pidan ayuda, en todos los sentidos, tal cual. ¿Quién gobernaba en México? ¿Quién dijo esa barbaridad de prohibir el catolicismo y que vistieran de curas o monjas? Pues estaba gobernando el indigno Plutarco Elías Calles, que fue quien se le ocurrió esto de prohibir la religión directamente, ¿no? Fue algo terrible. Y se dedicaron a perseguir a quienes la practicaban en privado, incluso, porque es que si me dices, vamos a prohibir las efusiones públicas de la religión, mal.
pero encima perseguirlas en privado fue una auténtica barbaridad. Él se hizo, Miguel, el padre Miguel, se hizo inmediatamente popular entre los perseguidos católicos porque se disfrazaba, eludía de las autoridades de todas las maneras, incluso se reía de ellos, se movía silencioso, tenía una bicicleta que le prestaba su hermano para moverse. México es una ciudad enorme, es la ciudad más grande. Pues se movía en bicicleta donde hiciera falta, donde le llamaran para dar una extremaunción, o una comunión, o lo que pudiera aportar, ¿no? Él decía que textualmente, dice, mi apariencia de estudiante evita muchas suspicacias sobre mi profesión. Algunas veces con un bastón en la mano, otras con un perro que me han regalado y sigue los talones, o otras montando en la bicicleta de mi hermano, que por cierto me ha dejado un moretón en el brazo derecho y un chichón en la frente. Voy a todas partes de día y de noche haciendo el bien, cierro comillas. Es una persona normal. Qué maravilla. Oye, ¿cómo fue? ¿Por qué le detuvieron? Pues fíjate, es que fue un cúmulo de cosas. Bueno, le detuvieron porque le querían detener y buscaron la manera. Realmente su hermano tenía un cochecito viejo que le vendió a un señor, ese señor se lo vendió a otro y ese otro parece ser que lo utilizó en un atentado contra el entonces candidato Álvaro Obregón, que luego fue también presidente de México, también terrible presidente de México. Y entonces a ellos los detuvieron como que ese vehículo había sido de ellos, pero ellos demostraron que ya lo habían vendido, que no tenían absolutamente, hacía tiempo que no tenían absolutamente nada que ver. Pero lo mantuvieron en cautividad al padre Miguel Pro porque sabían que era un sacerdote, evidentemente. Entonces, bueno, dijeron, vamos a hacer con este curita, con este padrecito, vamos a hacer un escarmiento a todos los católicos. Eso pensaban que iban a hacer. La ejecución fue algo público para demostrar ese escarmiento, aunque les salió mal. Aviso que van a haber imágenes un poco duras, son reales. Sí, de verdad, aquí no hay IAS, es el asesinato del padre siendo fusilado, porque se invitó a fotógrafos, ¿no? Sí. El gobierno quiso que fuera un espectáculo público. Invitaron a las más altas jerarquías del propio gobierno, por supuesto a todos los periodistas internacionales, incluso que había en México, a fotógrafos, para que vieran cómo trataban a los curas. El gobierno, cómo trataba. Y bueno, pues él vestido de civil, porque como hemos dicho antes, estaba prohibido que vistiera de sacerdote, pues fue presentado al pelotón de fusilamiento y bueno, pidió rezar, se negó a que le vendaran los ojos, se puso de frente sin que le ataran ni nada delante del pelotón de fusilamiento y justo cuando fueron a disparar, cuando dieron la orden de fuego, él puso los brazos en cruz, como se ve en las fotos, y sin ni siquiera gritar dijo, ¡Viva Cristo Rey! Así, tal cual, así se fue, sencillamente, como había vivido. ¡Viva Cristo Rey! Qué valiente, qué ejemplo, y esas imágenes que estamos viendo, eso han sido el detonante para que les saliera mal la operación a los asesinos. Les salió al revés, ¿no? Salió al revés, claro, la imagen del sacerdote con los brazos en cruz dio la vuelta al mundo. Al sacerdote asesinado, ¿por qué? O sea, quiero decir, ¿por haber hecho qué? O sea, ¿por haber dado consuelo? Bueno, en fin, terrible. Entonces, bueno, evidentemente, enseguida esas imágenes y las suyas de civil, la que tenemos de cuando fue detenido y todo lo demás, se convirtieron en estampitas que la gente normal guardaba junto con las de los santos y todo eso, y así fue. Ese fue su mayor homenaje, yo creo, aunque evidentemente pues se conserva la casa donde él nació, en su pueblo natal hay una escuela que lleva su nombre, la Escuela de Derechos Humanos de Jesuitas en México también lleva su nombre, o sea, quiero decir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es todo el nombre completo de la persona, y aún así siguió habiendo este movimiento antirreligioso en México hasta 1929, cuando se terminaron las guerras cristeras, ¿no? 70.000 muertos, ya digo. Y nuestro padrecito Miguel Pro, pues Juan Pablo II, siendo papá, le declaró beato. Fíjate tú, allá por, o sea, quiero decir, en el 2007, creo. Y bueno, y ahí está, en los altares. Sí.
Bueno, al menos se le ha reconocido el hecho que hizo en España, ¿no? Es muy desconocido el personaje. Yo, la primera vez que lo escucho, ya era hora de hacer ese homenaje a hombres como este. Señores, Miguel Agustín Pro, el padre Miguel Agustín Pro, mexicano y español, por tanto, y un héroe confidencial. Enhorabuena por recordar a los que otros no recuerdan. Un abrazo, Paco. Un abrazo, amigos. Hasta luego. Síganle en su canal, Historias Confidenciales. Bueno, amigos, tengo últimos mensajes como el de Isabel, que nos recomienda el libro del Capitán General de los Tercios. Ya he terminado de leer el libro que presentaste el otro día, el de Reyes y Vasallos, del autor Capitán General de los Tercios. Muy bueno, me ha gustado mucho, muy recomendado para la gente que le guste la novela histórica. Muchas gracias. Miren, se lo he enviado a este chaval, Capitán General de los Tercios. Es el seudónimo de un tuitero absolutamente anónimo que no quiere que diga nadie su nombre. Se llama David, es amigo. Y el gobierno, como machaca a Sánchez como yo, le puso su cara, desveló su identidad sin su permiso para hacerle daño, ¿no? Le estamos ayudando siempre. Le he mandado tu audio y me ha respondido: corazón de amor, corazón rojo. Estas cosas son las que hacen mi vida. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Isabel. Bueno, desde el Carrefour, cualquiera de ellos, supermercados en España. Rocío dice que, ¿qué pasa en España? ¿No hay arándanos? Porque aquí solo venden arándanos de Portugal, de Marruecos y de Egipto. Ya está bien, ¿no? Amigos del Carrefour, lo del kilómetro cero, cercanía. Y quieren poner una placa al juez Peinado. José dice que ¿por qué no ponemos esta en cualquier calle de nuestras ciudades? Voto por ella. Una más, fotografía que me manda Carlos, la ficha policial de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. La de Sánchez es de la UCO, la de Begoña Gómez dice del sheriff Peinado. Y Gustavo me manda algo bastante salvaje. Zapatero, Gertrudis, Sonsoles y las hijas de Zapatero. Esta imagen, la verdad es que es inquietante. Dicen, en este país se va a necesitar un exorcista, no un juez. Bueno, una IA, el perrito lleno de flores y verde del Guggenheim, que está en la portada, en la entrada de ese museo de Bilbao, pasa mucho calor. Ya le gustaría lanzarse y ser feliz, ¿verdad? A las aguas de la ría de Bilbao. Un abrazo. El calor está amainando, pero volverá. Y para acabar, amigos, la resistencia venezolana en España nos manda un mensaje muy cariñoso. Zuleima. Muy buenas tardes, Albert Castellón. Darte las gracias por tu solidaridad con el pueblo venezolano y no esperábamos menos de ti, Albert. Esperamos la solidaridad de todos los españoles y de todos los venezolanos que nos encontramos aquí en España, ¿no? Que somos miles y miles de venezolanos que estamos aquí y que tenemos familiares allí. Y que bueno, que todos estamos tocados, Venezuela está en luto. Entonces, bueno, vamos a pedir a todo el pueblo español oración, solidaridad, compañerismo, porque siempre lo hemos tenido de ti y del pueblo español. Gracias, Zuleima. Un beso inmenso, muy fuerte, en nombre de todos los venezolanos que nos siguen, muchos en España y en otros lugares del mundo. Mañana más, en cualquier momento más, esperamos contarle lo que ocurre, la verdad. Para eso estamos, es nuestro trabajo. Amigos, hoy es viernes, pero me temo que tendremos que seguir apareciendo por aquí el fin de semana para contarles última hora. Búsquennos en redes sociales y sabrán cuándo. Besos a todos. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales, tú eres confidencial.
Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Skitskadelidu, badadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.